Hola, buenas. El día de hoy les voy a presentar con mi compañera los aspectos claves de la norma CSQI para garantizar la calidad del almacenamiento de cárnicos. Bueno, nosotros comenzamos haciendo un estudio en el que vimos que el Departamento Nacional de Planeación había hecho un estándar de cuál era la cantidad de pérdida que había en Colombia por el mal manejo en la cadena de frío. Entonces podemos ver que el 64% en alimentos a causa de esto se perdía. Aquí en la figura podemos ver que hay un 23% de pérdida en el área de manejo y almacenamiento, que es el área en que nos vamos a enfocar nosotros. ¿Listo? Pues para poder acceder a implementar la norma debemos de cumplir con unos prerequisitos. Entonces, primero que todo, debemos de que los empleados tengan un carnet para la manipulación de alimentos. Lo otro es que formemos parte de operaciones de logísticas del PTSP, que son productos sensibles a la temperatura y perecederos. Tercero, que operemos en instalaciones que manejen equipos de cadena de frío o que los estemos alquilando. Y la cuarta y última, que debemos de tener un control de las variaciones de la temperatura expresadas en una lista de registros diarios, porque con esto vamos a tratar de ver si hay alguna área por la cual debe estar fallando la temperatura y entonces estén dañando nuestros productos y estemos comenzando a ver muchos errores. ¿Ok? Bueno, la norma CSQI consta con una tabla de puntuación en la cual 0 va a ser la puntuación más baja en la que se encuentran muchas fluctuaciones de temperatura que van a afectar nuestro producto y hacer que pierda calidad, y 100 la más alta, que es la que se debería alcanzar aplicando la norma. Ahí vemos un breve ejemplo que realizamos nosotros de elaboración propia en base a la tabla CSQI. ¿Listo? Entonces, como lo dice mi compañera, podemos ver que para comenzar a evaluar definimos el lugar o la empresa donde se evalúa la cantidad y el espacio ocupado por los materiales que afectan directa e indirectamente los productos PTSP, los materiales que intervienen o los equipos, el lugar donde se encuentran estos ítems, ya sea en el almacenamiento, en la parte de distribución, en la carga, y los puntos SQI que le vamos a asignar dependiendo de cómo se encuentren estos. Entonces, vamos a explicar en base a nuestra exposición que estaba dada por el almacenamiento. Entonces, existen dos partes, el almacenamiento a largo plazo y el almacenamiento a corto plazo. Bueno, nosotros podemos ver que el almacenamiento a largo plazo es en congeladores industriales donde no va a haber casi rotación del producto, y el almacenamiento a corto plazo va a ser en supermercados o tiendas donde tiene una alta rotación. Vamos a evaluar el almacenamiento de los cárnicos, y en esto tenemos que tener en cuenta lo que dijo mi compañero, lo que afecta directamente o indirectamente. En esto vamos a realizar una tabla donde vamos a sumar el total de las áreas que ocupan estos objetos, y vamos a tomar la multiplicación de las puntuaciones de QI y se dividirá entre este total, y esto nos va a dar un puntaje que, si da menor de 60, es que no se está cumpliendo bien los pasos a seguir de la cadena de frío. Listo, entonces, teniendo en cuenta todo esto, para poder certificarnos en esta norma debemos de ser miembros de la Asociación de Cadena de Frío, la CSA. Se deben de cumplir con los valores mínimos en las áreas para aprobar esto. Entonces, los valores son que en el almacenamiento son 60 puntos, en el largo plazo y en el corto plazo son 65 puntos. Entonces, podemos ver que hicimos la aplicación y una simulación a una empresa X y que estaba teniendo unas fallas y unos errores en todos sus procesos, entonces decidimos evaluarla. Bueno, entonces aquí vemos una tabla de puntuación que se hizo para la empresa simulada, que es la empresa Alsamán, y vemos que tiene ciertas fallas, en este caso en las neveras, en los congeladores, canastillas, estivas. Entonces vamos a proceder a darles unos pasos a seguir en base a la norma para que ellos los implementen y así puedan tener una mejora. ¿Listo? Entonces los resultados son que debemos establecer un chequeo diario
de la temperatura de los refrigeradores y de los congeladores. Entonces, podría ser cada hora o media hora estar revisándolos, es realizar un registro diario de entrada y salida de las áreas de refrigeración, porque de pronto hubieron errores de personal que de pronto no cerraron bien las puertas de los congeladores o simplemente pasaron por alto que no había la temperatura adecuada, entonces ni siquiera debieron de medir, entonces siguieron derecho. Entonces por eso llevamos un registro diario de quién entró y quién salió. Después está la reparación o cambio de los objetos o equipos que no estén en condiciones óptimas. Y por último, exigir a los proveedores que la entrega del producto tenga un registro de cómo haya estado la temperatura del producto o de cuánto tiempo lleva el producto almacenado y lo que decíamos con la cadena de frío. Bueno, aquí podemos ver ya simulado en cuando ellos tomaron en cuenta todos los parámetros que se les dan en base a la norma CCQI, cómo mejora la puntuación de todos estos estando siempre por encima de 60, que es lo que debemos tener en un almacenamiento a largo plazo como en esta empresa que es el Salmam. Listo, muchas gracias por escuchar toda nuestra explicación. Podemos concluir que es una norma que nos permite evaluar esos puntos graves que tienen nuestras compañías o las empresas en la parte de la cadena de frío. Y ¿Listo? como en base podemos ver que la verdad son muy fáciles los parámetros que se pueden seguir para tener un buen manejo de la cadena de frío, solo es tener bien establecidos estos como nos los da la norma CCQI, aplicarlos y tener un control seguido de este para que no se vaya a perder. Muchas gracias. Muchas gracias.